Bueno, tomen un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Piletazo al Derecho. Estamos tres, hola Abril, un Alberto, el quien les habla Luciano. Hoy tenemos un tema polémico, el disparador polémico. Bastante polémico. Primero que nada, bueno, hola a toda la gente que nos está viendo por las plataformas habilitadas para ver este podcast de Piletazo al Derecho. Como bien le está diciendo Luciano, el tema de hoy es un tema polémico, es un tema que va a tratar sobre una reforma bastante reciente en nuestro ordenamiento normativo, en nuestro derecho del trabajo. Bueno, ¿quién mejor que Luciano para comenzar a tratar esta temática siendo un especialista en la materia? Está todo bien, no podemos decir esto, pero acá hay un asunto que tenemos diferente. Te agradezco, sí, la presentación, pero sí tenemos diferentes ideas. Sí, para que sepan, no, venimos, la verdad, fuera de joda, de diferentes corrientes, ¿sí? Entonces, de corrientes de pensamiento. eh, Yo particularmente voy a hablar por la mía, cada uno se define como se quiera definir. Sí, obviamente, yo tengo una definición del derecho en la parte laboral, eh, si no tenemos que poner más de la OIT que de una definición nacional del derecho. Hoy en día, con cómo está la situación, con las nuevas tecnologías, fronterizar el derecho del trabajo es una cosa muy monótona y aparte muy anticuada. Pero sí, vamos a hablar de esto en un punto, sin quemarlo al autor, en un asunto, uno de mis autores preferidos, pero sí, tenemos que hablar de la reforma laboral en algunas cuestiones. Por eso, es una reforma que era necesaria, pero también para mí esto es una pérdida de tiempo, la reforma que hizo Milei. ¿Sí? Eh, lo propongo como disparador, si les parece, ¿sí? La realidad es que el derecho del trabajo necesita una reforma, que era la federalización del derecho. Recién, previo, antes de grabar esto, estábamos discutiendo, Alberto, Abril y yo, qué reforma era necesaria. Hoy en día también esto, ¿por qué? Porque también esto le sirve tanto al trabajador como al empleador y a todos aquellos que quieren emprender y al mismo tiempo quieren crecer, ¿sí? Ya sea desde el lado del trabajador o desde el lado del empleador. Tengamos en cuenta cuántos clientes tenemos que están en trabajo negro en esta provincia de Salta. A ver, no tengo un número cierto así a primeras, pero si tenemos que ponerlo en un término del 1 al 10, te diría que 6 de cada 10 clientes, 6 están en un trabajo informal, es decir, en un trabajo negro. Así que, ¿qué nos denota eso? Que hay una problemática de trabajo no registrado. Y si no está en negro, está más en Problema, así que lo que hace bien. Sí. Sí. Particularmente esta es la situación en la Argentina. Tenemos un derecho laboral viejo. Ese es el asunto. Que eso es algo que no lo podemos sacar, no lo podemos obviar. A las cosas hay que nombrarlas como son. ¿Sí? Al pan van, al vino bien, en este caso al derecho al trabajo, tenemos un derecho al trabajo viejo. ¿Sí? Este autor, justamente Ackerman, cita que siempre hubieron reformas en los años 4, desde 1904 en adelante, en todo año que terminaba en 4, hacía una reforma. Bien. Sin embargo, son 8 las reformas laborales que hubieron en Argentina en la historia. ¿Sí? De las cuales de esas 8, 5 serán antes de la ley de contrato de trabajo y 3 posterior. O sea, estamos hablando 5 antes del 74, 3 reformas posteriores al 74. Sin embargo, ninguna reforma que es integral a la base del derecho. ¿Sí? Para el empleador, ¿qué es la intención que yo, particularmente yo, Luciano, en esta parte voy a defender? Alberto tendrá la suya, ¿sí? Yo particularmente digo, con la reforma de la ley base, tengan ojo, ¿por qué? La ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos, ¿sí? En su capítulo de modernización laboral, es completamente nociva para el empleador y completamente nociva también para el trabajador, ¿sí? ¿Por qué? Todos estábamos hablando de la necesidad de la reforma, y particularmente yo defiendo una cosa que se llama federalización del derecho. ¿Por qué? El derecho argentino, el derecho laboral argentino, nació con una concepción del peronismo que es unitaria. ¿Cuál es? Todo se concentra, hay una concentración sindical, fomenta que los sindicatos se unen y hagan una federación, y de esa federación tratar de crear un convenio colectivo de trabajo que es el que va a regular, digamos, las condiciones laborales, salariales y demás de los trabajadores. Muy bien, esa concentración se atiende en Capital Federal, no se atiende en otro lado. Exactamente, Dios está en todas partes, pero atiende. Ya no hay. ¿Sí? ¿Y qué genera eso? Vamos con 4 rubros nada más, para no hablar de todo el resto. Comercio, convenio colectivo del trabajo del 75. Viejísimo. Horriblemente viejo.
horriblemente viejo. No es que es otra cosa. Y aparte de que encima tiene el 35% de los trabajadores activos de la Argentina. ¿Sí? Si vamos un poquito más atrás, vamos con la UOM metalúrgico, convenio del año 76, es uno de los pocos convenios antes de la dictadura militar. ¿Sí? 76, o sea, todo lo que es la parte de Córdoba, todo lo que es Buenos Aires, todo lo que es el sur de Argentina, que se encarga de hacer los ensambles, se rigen con un convenio del 76. Que podemos pensar que los ensambles de los celulares, ¿sí? Que también la parte metalúrgica se encarga de esa situación, se rigen con un convenio que ni siquiera sabía que iba a existir los celulares. Vamos a poner ese tema. Que ese mismo convenio se aplica aquí en Salta. Tengamos el tercer convenio que es un problema. ¿Cuál es el de químico? El de los trabajadores químicos es del año 89. ¿Sí? Obviamente que hubieron unas pequeñas actualizaciones en algunos que otros, pero pongamos un ejemplo. El convenio de químicos, ¿sí? No tiene en cuenta el trabajador que labura con plomo, a pesar de que en todo el siglo XX hubieron diferentes reformas y normas, teniendo en cuenta que el que trabaja con plomo se intoxica, por ende tiene que tener una jornada reducida, ¿sí? Pero según el convenio colectivo de trabajo, no. Ahí tenemos una gran diferencia. Y si vamos al cuarto, vamos uno un poquito más reciente, el de UDRA, el de los hoteles. ¿Qué es lo gracioso? Tiene de todas las ramas de la hotelería, pero no tiene un alquiler temporario, que es una reforma nueva que vino en el año de 2020. Todo el fenómeno de Airbnb y demás, ¿sí? No lo contiene. Entonces, ¿qué pasa? El derecho del trabajo necesita una constante actualización, ¿sí? Ahora, obviamente, hay que discutir qué tipo de actualización necesitamos, más pro trabajador, más pro empleador, más ecléctico. ¿Cómo lo digas? No importa, pero esta reforma viene a reformar todo para no reformar nada. Sí, es una manera de verlo, lo que sucede, y bueno, también es algo que se ve en la materia de derecho laboral, pero también en otras áreas del derecho, es que bueno, la realidad humana avanza mucho más rápido que las previsiones normativas. Pasaba desde la época del Código Napoleónico, de que se trataba, con el Código Civil de Napoleón, de que se trataba de prever todas las situaciones jurídicas posibles, pero ¿qué pasaba? Una vez que se sanciona el código que trata de prever todo, ocurre una situación nueva que no está prevista. Y ahí tenemos una laguna y ahí tenemos una problemática. Y ahí es donde radica el problema en las reformas. Porque los cambios son necesarios, pero acá es donde vamos a discutir qué tipo de cambios son necesarios, como bien vos nos estabas diciendo. Si cambios un poco más pro trabajador o un poco más pro empresa, y cómo va a afectar esos cambios a la realidad que nosotros como operadores del derecho vemos todos los días. Pero es que ahí justamente donde estaba por ir. Si vos me preguntás, o sea, filosóficamente hablando, en qué posición te pones, Luciano, a la hora de hablar de laboral, yo me posiciono en la parte alemana. ¿Por qué? El derecho alemán solamente regula 3 cosas. Que tengas un límite de jornada, es decir, no te pases de las 48 horas semanales o de las 8 horas diarias. Escúchame, además de eso, tenés un salario mínimo de acá. El salario mínimo es este. De ahí pacta lo que quieras. Y al mismo tiempo, la última es la edad de jubilatoria. No regula más nada en el derecho del trabajo. ¿Sí? ¿Y por qué ha hecho eso y no otra cosa? Primero, damos un dato curioso, yo no soy liberal, en cambio casi tenemos un amigo mío liberal, ¿sí? Pero es que justamente esa es la intención. Yo te hablaba vos recién de federalización del trabajo. Hoy en día tenés, ¿cuántos sindicatos crees que existen? No, me quedo corto con el número que me... Con el número que tiremos nos quedamos Sí, cortos. totalmente. Bien. ¿Cuántos sindicatos tienen potestad de discutir convenio colectivo de trabajo? ¿Cuántos son? 300. De esos 300, ¿cuántos de esos 300 actúan literalmente 50? ¿Por qué 50? Porque la mayoría se federalizó, es decir, se metió en una federación de trabajo. ¿Sí? O sea, de eso quedan 50. ¿Por qué? Porque el resto, que son sindicatos únicos, ¿sí? Ellos sí pueden pactar. Ejemplo UOM, ejemplo UDGRA. ¿Por qué? Porque son sindicatos que se armaron como únicos. Es decir, armamos toda la casita y la puerta en Buenos Aires. Fin, se acabó, no hay más. Por eso tenés sindicatos que son seccional tanto. Cada vez que uno te dice soy sindicato seccional tanto es porque ese tipo no negocia. Esa es la realidad. Y ahí viene el tema. La reforma que para mí era necesaria era decir, señores, ningún convenio colectivo de trabajo va a quedar vigente hoy, salvo los, y empezás a nombrar, en ese sentido, el que yo lo respeto mucho es UTEDIC, y a Pastelero, porque UTEDIC
se le venció el convenio de 2016, pactó uno de 2021. Anterior al de 2016 se le había creado uno de 2010. Es el único que constantemente va discutiendo, che, cómo vamos a hacer los convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? Dato curioso, por eso las entidades civiles y deportivas son las que mejor funcionan. Podemos charlar si SAD, no SAD, pero eso es una realidad. Sí, son los que te permiten decir, che, escúchame, en esta rama que charlamos, qué movemos, qué vemos. Y ahora, ¿qué dirá uno en esta discusión abstracta del derecho? Tengamos en cuenta lo siguiente, si vos como empleador, cada 5 años la potestad de decir, che, escúchame, vamos a decir, de acá 5 años proyectemos, vos trabajador, yo empresa, ¿sí? ¿Qué podemos crear? ¿Qué condiciones necesitamos para los trabajadores? ¿Qué unidad productiva vemos? Si discutimos bonos de productividad o no discutimos bonos de productividad, si discutimos cómo va a ser la jornada, si vamos a meterte de trabajo o no, ¿sí? Eso te lo permite la negociación colectiva. ¿Sí? Entonces, ese temita al mismo tiempo tiene que regionalizarse. Un Salta no puede estar pagando un salario de Buenos Aires, donde el costo de vida es muy diferente al costo de vida de aquí. Totalmente. ¿Sí? Lo mismo pasa con el que abrió un local en embarcación, no puede estar pagando los mismos costos de vida Que ahorita en capital. Es ilógico. ¿Sí? Eso es completamente ilógico. ¿Por qué? Porque es ilógico tanto para el trabajador porque lo llena de promesas ilusorias y para el empleador que le pones una mochila detrás que no sabe por dónde estar atacando. Y ahí viene la famosa frase. A veces, ¿qué? Todo empleador que puso en negro, hablando mal y pronto, es un fraudulento, es un garca, hablando concretamente. No lo es. Algunos es literalmente que por querer dar trabajo, ¿sí? Tiene que evadir alguna que otra norma laboral hasta para tener competitividad. Sí, justamente haciéndome eco de lo que estás diciendo y también de la cita que hiciste al derecho alemán en materia del trabajo, yo entiendo que el espíritu que tuvo esta reforma laboral fue la de simplificar bastante algunas cuestiones como la contratación, algunas cuestiones de tratar de llevar lo más que se pueda a la formalidad en cuanto a la materia de contrato de trabajo y no tratar de tener relaciones clandestinas o tener la menor cantidad posible, porque eso es algo que lamentablemente va a ocurrir y esperemos que ocurra en la menor cantidad de lo posible, pero teniendo siempre reglas claras y concretas, porque antes, a ver, justamente haces mucho derecho del trabajo, antes había demasiadas multas que se le imponían al empleador por tener un trabajo no registrado, tenías un periodo de prueba que era muy escueto, tenías modalidades bastante rigurosas para tener por acreditada de manera legal la contratación laboral. Pero a ver, hoy en día, ya que estamos tocando notamos acá, a ver, voy a hablar de un ejemplo de Salta para que lo tengamos en cuenta. Acá con la minería tenés que POSCO genera X salario. Después tenés a Mansfield genera X salario más 1, un ejemplo. No digo que esta sea la realidad, pero pongamos ahí que queda esa cosa. Después tenés a Ganfeng X más 2. Es decir, hoy en día ya existe eso. Lo que estoy hablando, no estoy hablando soncera de como, che, bueno, qué lindo es el mundo del trabajo donde cada empresa discute su salario. Hoy en día acá en Salta lo estamos viviendo. Sí. Hoy lo estamos viviendo. ¿Y qué te generó eso? Movilidad funcional de los trabajadores, ¿sí? Que dije, che, bueno, se acabó este proyecto aquí, me voy a trabajar allá, que encima me ofrecen, ejemplo, 100.000 pesos más. No, de ahí te retengo, te doy esos 100.000 más otro bono. Oh, che, me va a tener más días de vacaciones. Hoy en día ya existe eso aquí en Salta. Y eso creo que era la reforma que se tendría que haber realizado aquí. ¿Por qué? Hoy en día ya no es el trabajador el único que ya está perdido frente al empleador, que ya no puede charlar, no puede negociar. Nos vemos hoy en día en el estudio, nosotros cada vez que atendemos gente, ¿sí? Y además, hoy en día, con el hecho de que tenés una revolución digital, que la información está prácticamente al alcance de la mano con esto de ChatGPT y demás, de inteligencia artificial, hoy en día es ilógico tener unas normas pensadas para una Argentina en el 74 con iguales tasas de analfabetización y que encima también tenía una brecha para llegar a la universidad, ¿sí? O una brecha para llegar a la información. Pero ya que estamos hablando, vamos a hablar de este tema de las multas y demás, ¿sí? Pero la reforma de ley base no es que te elimine la multa exclusivamente. Sí, es verdad, ya no tenés que pagar la ley de la 24013, que es el 25% de las remuneraciones. Ya no existe, ¿verdad? No existe tarifación. Sin embargo, hoy en día te pueden demandar igual por no tenerlo registrado. Obviamente, tenemos que charlar por el Código Civil, qué es lo que vale y demás, pero no es que
Se puede eliminó. llegar a... Claro. Guarda que muchos han entendido con esta leche, se eliminó las multas, viva el trabajo en negro, ¿no? Si no, pero se trató de flexibilizarlo en la medida de que los vientos políticos acompañaban la reforma. O sea, no es igual la intención de este podcast de que hablemos de conveniencias políticas, pero analizando el espíritu que tuvo, yo entiendo que fue tratar de flexibilizar algo que era bastante rígido y complicado en la práctica. También, por ejemplo, el periodo de prueba, de que se subió. Sigue siendo rígido. Tengamos en cuenta, a ver, eso sí es beneficioso para el empleador, que hoy en día varía directamente el periodo de prueba de 6 a 8 y a un año, ¿sí? 6 a 8 meses o un año. Y teniendo en cuenta la cantidad de personas que uno puede llegar a tener dentro de la empresa. Eso es lo único creo que es rescatable, ¿sí? Hoy en día creo que es lo único rescatable, porque podemos discutir si 3 meses era bueno, 4 meses era bueno, 6 meses es bueno, 8 meses es bueno. Eso es charlable, ¿sí? Pero pongo un ejemplo. Respecto al tema de trabajo en negro, hoy en día, con el hecho de que si bien no existe la multa, no quiere decir que no sea bajita la indemnización que le tenga que hacer a un trabajador, ¿no? No es joda, Es cierto. ¿sí? Yo trabajo en negro, tengo una afección ocular, ¿sí? Que por el hecho de que no tengo obra social, tengo que irme al sistema público, tengo de acá 45 días, porque ahí se va a demostrar la deficiencia del sistema público. De acá 45 días tengo turno oftalmológico y resulta que después tengo una lesión a la vista con una pérdida del 34%, ¿cómo lo cuantificas a eso? Una demanda de daño y perjuicio Bastante. avanza completamente. Y uno diría, bueno, pero ese es el caso común y corriente. Bueno, vamos a un caso más rápido. La no atención de los hijos menores por el hecho de que no tenés obra social. Por eso, Sí, señores empleadores, registren, porque no es chiquita el conflicto que podría llegar a haber. Es más, puede ser que sea un poquito más caro. ¿Sí? Esa es la realidad. Sin embargo, íbamos a decir esto. Yo particularmente con respecto al régimen de trabajadores colaboradores, yo soy completamente reacio. Sí, justamente era un tema que quería que toquemos porque la última vez que cenamos juntos la semana pasada es de algún tema que no pudimos ponernos de acuerdo. Sí, la introducción de la figura del colaborador es algo bueno y beneficioso para los empleadores, es más, pensando más en las pymes, o realmente todo lo contrario. Eh, y justamente quiero citar al autor que tanto te gusta, al doctor Ackerman, que lo, que, que lo define con un término muy, muy gracioso todavía. Habla de un terraplanismo jurídico. Sí. A ver, Luciano, si nos puedes explicar qué es lo que quiere decir Ackerman cuando se refiere al terraplanismo. Bueno, un poquito de paso también haremos todo en un minuto. ¿Sí? Terraplanismo jurídico refiere a que ¿qué hace que la Tierra sea redonda? Que un hecho de que se descubrió en medio de la ciencia que la Tierra gira bajo su órbita, frente al Sol y demás, que es redonda. ¿Por qué? Porque hay también un telescopio que lo vio, que si vos haces una circunferencia en un lado, terminás en el otro lado, etc. Podemos seguir hablando de todas esas discusiones. Bueno, la reforma laboral con respecto a esa parte de colaboradores pretende crear, no está pensado para pyme, está pensado para profesionales. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Sí, esa es la diferencia. Hacer una pyme estalla por sí sola la bomba. Bien. Y pretende a que algo que tiene 4 patas, tiene pelo, dice wow, no sea un perro, sino que sea otra cosa. Eso es lo que sucede. Por eso, en este caso, si ya tenés toda la evidencia empírica de que la Tierra es redonda, y vos lo mismo querés que sea plana, es lo mismo que está pasando acá. Que acá algo que tiene 4 patas, ladra, tiene cola, tiene pelo, ¿sí? Que como dice, es un perro, acá la pretenden a esas 4 patas que la relación de dependencia es decir que no existe. Que en términos jurídicos sería aniquilar la relación de dependencia, o Claro. conocerla. Pero ¿por qué te digo? Te dije hay una cosa que acá hay una diferencia. No está pensado para el pyme el régimen colaborador. Está pensado para el profesional. O para el cuentapropista, que son dos cosas muy diferentes. Ejemplo, el albañil. Dice ya no te llamo el albañil. ¿Por qué está pensado para eso? ¿Sí? Tengamos en cuenta que no es lo mismo tener una pyme que ser uno que ofrece un servicio. Somos dos cosas muy diferentes. Tengamos que el albañil, vos va, yo voy, contrato a un albañil, che, haceme una losa. Muy bien, pero yo necesito 3 changos más, dale, ¿cuánto vale? X, toma. ¿Sí? Y ese tipo lo empieza a manejar a ellos. Che, voy a hacer esto, che, voy a hacer ¿Y aquello. cómo actúa el profesional? ¿No es una actividad empresaria el contratar gente? Eso, si estamos hablando de contratar gente, no está hablando de colaborador.
Ese es el gran problema. Entiéndese el término contrato en un sentido amplio, ¿no? Es que está mal tomado en esa parte, porque ahí sería una relación contractual que no llega a ser un contrato. Ese es el gran problema. ¿Por qué tiene una relación contractual que no llega a ser un contrato? El colaborador, ese es el gran problema que tiene, que no se define qué entendés vos por colaborador. Sí, eso es algo que Ese es el gran problema de la reforma. Por eso es que te digo, estás nombrando ahí algo que tiene 4 patas, ladra, algo que no es. sí, están también. ¿Sí? Si las condiciones si las condiciones necesarias son condiciones suficientes, digamos. ¿Por qué? Porque el hecho de colaborador en sí, yo te acabo de poner el ejemplo del Valle, es algo que ya se viene dando siempre, de hace más de 60 años. Y nunca alguien discutió que ahí hay una relación de trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa. Te pongo otro ejemplo. ¿Sí? Saquemos del lado del albañil y vamos a algo, no diría menos rudimentario, sino directamente un poco más citadino. ¿Sí? Vamos a una empresa de servicio y limpieza. ¿Sí? Vos tenés una relación de trabajo, muy bien. Se usa mucho eso. Claro, tenés una relación de trabajo que tenés al maestranza, por ejemplo. ¿Sí? Él literalmente es un dependiente de la empresa XSRLB. Le dice, che, te necesito a vos que estás bajo mi dependencia, anda a trabajar allá, ¿sí? Ejemplo, limpiame el coworking, ¿sí? Y tenés 2 horas. Che, 2 horas no llego, ¿sí? Bueno, toma, acá tenés un plus de 500 lucas, vos fijate cómo es, ¿sí? Ese 500 lucas va y lleva el resto, ¿sí? Ahí tendría una relación de colaboración. Totalmente. Pero ahí pasa. Esa relación de colaboración genera dependencia respecto al trabajador. No, bueno, en principio no. Muy bien, pero ahora yo te meto a ellos con frecuencia. Ahí sí. Enviarla, coworking, con un contrato, con una empresa, que te Sí, lleva. tenemos justamente los indicadores de la dependencia técnica. Bueno, y ahí uno diría, che, pero ese, bueno, ahí tenemos una relación de dependencia. Bueno, pongamos que ese tipo solamente le factura XSRL y justamente limpia este lugar. Sí, si tenés la dependencia técnica, económica, jurídica, Que todas estas figuras siempre se usan para eso. Por eso, pero Nunca tienen un fin de decir, bueno, ve, lo usar cuando sea necesario. No, lo usan para evadir las otras figuras. es que ahí viene el problema, legislaron de más. ¿Sí? Porque el colaborador no tendría por qué existir ese régimen. Ya tenés un negocio en participación, ya tenés los contratos asociativos y nominados. ¿De qué estamos hablando entonces? Claro, sí, en eso sí tiene razón. pero seguís teniendo fraudes cuando hay gente que es monotributista y le factura a determinada empresa. Bueno, ahí viene el gran problema. Una de las cosas que hace la reforma para no reformar nada, ¿sí? Es decirte, che, bueno, pero ahora yo sí puedo tener un monotributista que me haga toda la factura. Bueno, si te hace monotributista a vos, te hace toda la factura, y pongamos que también le hace otros 5, pero a vos te hago una plancha impositiva, te veo a vos en los 12 meses que hay 64 facturas, de las cuales las 64, 42 es a la misma persona, en diferentes periodos mensuales o en diferentes periodos quincenales, y ¿qué me estás ocultando ahí? Bueno, vamos a revisar qué es lo que me está ocultando. Ese tipo, además de facturarlo, depende de, ejemplo, de los médicos. Ellos eligen con quién atiende, a quién no atiende. No elige. Trabaja en un edificio que está acá en la España 935, que todos sabemos cuál es la obra social esa que se encuentra ahí. ¿Sí? No, yo no elijo a quién atender. Me dicen acá, tengo que atender y atiendo todo lo de esto. Ah, muy bien. ¿Vos le cobran a ellos un diferencial? No cobran ninguno un diferencial. A mí me llega, me liquidan al fin de mes, yo tengo que hacer la factura. Ah, bueno, y al mismo tiempo te hago otra consulta. Che, todo ese elemento de trabajo no me lo ponen ellos, yo no lo pongo. ¿Qué tenés? Están los indicadores de la relación de dependencia. Ahora bien, entendiendo que Sin embargo, el hecho de hacer todas las facturas, ¿sí? Y ellos mostrando un contrato de obra y servicio, supuestamente el médico no entraría dentro del, según esta reforma. ¿Sí? No entraría en la relación de dependencia. Eso es lo que está pasando. Sí, a ver, eso sí es una cosa que hay que pensarla. Al que han dejado afuera, sí, acá con esta ley hace médico. a ver, yo lo entiendo como una figura muy nueva que, a ver, nos va a decir el tiempo si fue acertada o si, por lo contrario, es sumamente desacertada. O es una Ahora, tiempo. exactamente, pero, ¿qué pasa? Yo entiendo de que, a ver, es un principio en el derecho de que están las reglas. O sea, está la regla, que es lo que se aplica siempre, pero toda regla, y en este caso entendamos que la regla va a ser la relación de dependencia con estas dependencia técnica, económica, jurídica,
va bien, es lo que se aplica en casi todos los supuestos, pero toda regla tiene una excepción que la confirma, que podemos entender que la excepción es la figura de esta del colaborador. Ahora, el tiempo nos va a decir si esta excepción a la regla es o no es acertada y si realmente cumplió con la finalidad que estuvo prevista por el legislador, que fue el de tratar de combatir los fraudes laborales. Mira, a ver, vamos a hablar a una cosa, ahora vamos a hablar para el empleador, ¿sí? Acá hay que decir una cosa que creo que coincidimos los tres. Acá tenés que ser pro registro. Totalmente. Tenés que registrar. Es como todo, o sea, las reglas claras. Ahora, ¿querés cuidarte, hermano? No los registres con tu quit. Esa es la gran diferencia. Crea una sociedad. Crea una sociedad. Y no es malo crear. Hay una concepción vieja, porque son justamente de que si vos lo creas con tu quit, vos estás siendo más transparente. Y es mentira. Es mentira. ¿Sí? Por eso, Alberto, vos no puedes decir, a ver, yo, Luciano, quiero registrar a Abril para que trabaje conmigo. Sin embargo, yo no quiero que me fundan impuestos y al mismo tiempo, si un día me hace un juicio, no quiero que ataque mi casa, no quiero que ataque mi auto. ¿Qué puedo hacer? Sí, a ver, Soy una pyme, sos una pyme, exactamente. Lo primero que te recomendaría es que hagas una sociedad. Ahora, ¿qué sociedad? ¿Cuál de todos los tipos que están previstos en la ley de sociedades? Y vamos con la más nueva, la que también tuvo como finalidad el impulsar que los particulares hagan figuras societarias y se blinden de eventuales reclamos, que es la creación de una SAS, una sociedad por acciones simplificadas, que tiene requisitos bastante accesibles para poder dar ese paso, ¿no?, en la profesionalización también de la empresa, que es un paso en la vida del empresario, de tomar gente por cuenta propia a realmente tener una sociedad, que esa sociedad tenga su patrimonio propio, que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Todo reclamo laboral o todo reclamo que se quiera efectuar producto de esa relación de trabajo que yo puedo tener, si yo registré al empleado a nombre de la sociedad, el reclamo va a ser para la sociedad en principio. Si estaría todo en regla. Si estaría todo en regla. Está todo bien. Si hacemos todo bien, de que contratamos como hay que contratar, y si tenemos una sociedad en regla como tiene que ser, el reclamo debería estar canalizado a la sociedad, no a la persona que está a cargo de esa sociedad o que la hizo a la sociedad, es decir, el empresario. Bien, ahora, yo entiendo que hay mucho miedo por parte, o también, no sé si es también una cuestión de educación o de costumbres, de que la gente es como reacia a dar ese paso de decir, bueno, me voy a profesionalizar, voy a hacer las cosas como tienen que ser y voy a hacer una SAS. Que el trámite no es nada del otro mundo, es bastante sencillo y si lo ponemos en términos prácticos, iniciando las gestiones en un mes ya se puede estar facturando a nombre de la sociedad y tomando gente a nombre de la sociedad. Es más, los requisitos de la SAS, si mal no recuerdo, entre ellos, el capital social que se necesita para iniciar es muy barato. Barato hablando en términos empresarios y impositivos, estas cuestiones, son 2 salarios mínimos, si no recuerdo, que serían la plata de creo que 600.000 pesos, 650.000 pesos, que se tienen que integrar para poder armar la sociedad. En realidad el costo total, teniendo en cuenta honorario de abogado, honorario de contador y honorario de escribano, son 2 millones. Sí, hasta quizás te diría que menos. Y ya tenés justamente esta herramienta jurídica Que te blinda. que ya tenés tu patrimonio societario, social, que todo reclamo que vaya producto de una relación laboral va a ir a la sociedad y no va a ir al particular, digamos. ¿Y para la SA es necesario que seamos 2 o basta con que sea uno solo? No, puede ser unipersonal, totalmente. Sí, puede ser unipersonal, totalmente. Y ahora, ¿por qué una SA y no usa una SRL? Ahora tengo una empresa de transporte. ¿Me recomendaría una SAS o una? Sí, eso va a depender de la necesidad de cada uno. A ver, Tengo 60 camiones. Hago transporte de Salta hasta Tierra. sí, ahí ya te dirá si tiene SRL. O sea, a ver, está pensada la SAS para las pymes, o sea, para pequeños y medianos empresarios que, como yo estoy diciendo, quieren dar el primer paso a la profesionalización empresaria y a realmente tener ya como consolidado su negocio, digamos, pasar de la informalidad a tener Una estructura. una estructura legal, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si yo está bien, perfecto, muy bien, te agradezco, tengo una SAS, todas estas cosas, y sin embargo también tengo trabajadores negros? Igual, es lo que estamos hablando. Lo mejor siempre... ¿Eso te sirve o no te sirve?
En ese caso. En ese caso no. En ese caso, ahí sí te metes en un problemón. En ese caso también te pueden accionar solidariamente a vos. ¿Por qué? Porque ya no está registrada. Es lo que venimos hablando. Las cosas, a ver, sí, puede ser engorroso, puedes tener que poner algunos pesos de más en contratar a los profesionales que te hacen estas gestiones y estos trámites, pero a la larga lo vas a agradecer. O sea, a la larga lo vas a agradecer porque te vas a ahorrar un dolor de cabeza futuro. Porque, a ver, no conozco un empresario que no vaya a tener un conflicto laboral. ¿Vos conocés alguno que no vaya a tener nunca? No, ninguno. Ninguno. Y es mejor estar prevenido y hacer las cosas en regla para el día de mañana, cuando sucedan estos conflictos, a ver, tengan el menor mal trago posible, digamos. Es más, alguna vez capaz que ni siquiera es un mal trago por haber hecho bien las cosas. Por supuesto. Por eso te consulto otra cosita, digamos. No sé si estamos bien de tiempo, Flavio. Nos dirá directamente si estamos bien o estamos mal. Ya pasó. Y algo de tomar así. Listo. Mira, Consejo de parte del trabajador y consejo de parte del empleador. sí, por eso es que iba bien este tema. A ver, construir una SA, o sea, no te sirve si vos querés seguir teniendo trabajo en negro. Yo particularmente también voy a dar un consejo. Vos empleador, escúchame, tenés ahora acá por esta ley, que eso sí lo podemos decir, un beneficio, tenés 6 meses hasta un año a un trabajador, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengas, bajo un periodo de prueba. Úsalo. Ese es un consejo. Hay una empresa de renombre aquí en Salta, que no voy a decirlo obviamente para no comer un bardazo, ¿sí? Que constantemente realiza, en vez de usar el periodo de prueba, contrato cada un mes. Y voy otro mes. Me gustaste este mes, te vuelvo a contratar otro mes. Y así sucesivamente. Obviamente, después en un juicio lo ganás, siendo abogado, pero la intención es evitar el costo judicial, hermano. Es que sí, o sea, el mensaje creo que de este podcast es hacer las cosas bien. O sea, Se puede hacer la cosa bien sin morir en el sin intento. morir en el intento. ¿Sí? Sí, Usa el periodo de prueba. pero Amplió responsablemente. responsablemente. Sí, a ver, también hay otro consejo. Si vas a empezar a contratar a plazo, ejemplo, quiero contratar un año y medio y probarle ese año y medio en prueba, o haciendo un contrato a plazo, en blanco, todo, bueno, hacelo. Ahora, el problema que vas a tener es que siempre, cada vez que se te venza, lo tenés que estar indemnizando. Totalmente. Sí, es una indemnización más chica, pero lo vas a tener que indemnizar de por sí. Sí, y que hagan los contratos, porque también muchas veces es de palabra, es un compromiso, ¿no? Que hay confianza, que nunca va a pasar nada. Y a ver, ¿qué pasa? Los contratos se hacen cuando está todo bien para ejecutarlos y ver cuando está todo mal. Un ejemplo. A ver, ¿a vos te gusta el fútbol como a mí? ¿Qué pasó con Messi y Barcelona? Se van hermoso. Desde el 2003 queda todo amor. Pero ¿qué sucedió cuando en el 2019? Y Messi ya se quería ir, no sabía si renovaba, y ahí recién se pusieron a ver qué era lo que decía el contrato que había firmado. Sí, es lo mismo que yo le digo a mis clientes. A mis clientes, algunos yo les digo, cuando vienen y me dicen, che, escúchame, lo tengo de confianza, piola el pibe. Dije, sí, también por eso se instauró el divorcio. Está todo bien con el matrimonio, pero también tenés el divorcio. Total. Sí. De verdad, tenés que formalizar. Si Para- para formalizada, Para mí el consejo que se tienen que llevar de este podcast son 3 cositas. De palabra, los piropos, de boca, los besos, y lo demás, todo por escrito. por supuesto. Por supuesto, todo por escrito. Y además tenés una cosa más. Si construís una SAS, vos, empleador, construís una SAS, construís una SRL, construís una SA, hoy en día sí, esto es la única cosa loable de reforma. Tenés un año de exención impositiva. Totalmente. Sí, es Un alivio grande. más promoción, porque sí, hay que hablar algún día hay que hablar del costo de tener un empleado en blanco. Pero eso va a ser otra cosa en otro momento que vamos a charlar. Sí, que no es que se agota con el salario. No, todo lo que hay alrededor. Hoy en día, registrar una de comercio, el impuesto es el 40% del salario. Está pagando un salario y medio por trabajador. Entonces eso un día hay que charlar, que hoy en día podés hacer algo que sea un poquito más barato. Y no por eso lo estás arruinando la vida. Y vos, trabajadores, también es un consejo, tenerlo en cuenta, te lo decimos tanto a mí como yo. Escúchame, si te van a registrar un día en el contrato de trabajo, ten en cuenta lo siguiente. Si entras a trabajar, primero, la planilla de la FIP. ¿Qué diablo te está diciendo ahí que ahora es arca? La planilla directamente de alta, hay que revisarlo. Muy bien, te dice, no, te van a tener en periodo de prueba por 6 meses. Muy bien, dale, maravilloso, firmalo. Pero siempre revisa cuántas horas te estás registrando. Hay una práctica que muchas veces uno dice, no, le voy a tener la obra social, lo registro por 4 horas y después por 8 te hacen trabajar y esas otras 4 no las ves ni de casualidad. Exacto. ¿Sí?
Entendible por algunos lados los empleadores, pero también otros teniendo la posibilidad o queriendo ganar de más, ¿sí? Porque todos queremos ganar plata, pero no tienen que ganarse plata a costilla de la gente. Totalmente. Segundo, cuando te des por jubilar, trabajador, che, me estoy por jubilar, antes de jubilarte, andate un día al ANSES, que es un clavo. Andá un día al ANSES y fijá si te pagaron bien las cosas. Ya te toca aporte. Fíjate los aportes. Si te pagaron a un salario que vos firmas desde 8 horas, porque me pasó con clientes, dice 8 horas, de 10, el salario blanco está todo perfecto, pero lo que está registrado, por eso digo, revisa la hoja de la firma, ¿sí? Estamos registrados por día de trabajo. Entonces hay que revisar, después tener un juicio de 5 años, que quizás ni siquiera lo veas porque ya vas a estar jubilado cerca de la muerte, entonces ¿cuál es el problema de eso, no? Sí. Y tercer consejo, te dan trabajo, ten en cuenta lo siguiente, hoy en día es más fácil despedir. Eso sí, tenés que tenerlo en cuenta. Sí, que no tenemos que tomarlo como algo negativo necesariamente a la cuestión de despido. O sea, si realmente es fácil tomar y contratar gente que termine mi relación laboral con un empleador, no va a ser el fin del mundo, puede ser una nueva oportunidad para entrar en un mejor trabajo. Si las condiciones para tomar gente en el otro trabajo también son beneficiosas. Por eso es Fáciles. que creo que el consejo del día es, escúchame, si sentís que te están por despedir, anda a ver a tu abogado. Si querés contratar o querés despedir también, y como no muere en el intento, anda a ver a tu abogado. Y no esta práctica de ir a ver al abogado cuando ya está el incendio hecho. Totalmente, es como en la medicina, vayan apenas les duele la cabeza. Ya después, cuando no pueden ni caminar y ya tengan una enfermedad oncológica que le hizo metástasis en todo el cuerpo y ya medio que mucho no vamos a poder hacer. Creo que esto estaría bueno para charlar después, no sé, en un otro capítulo. ¿Sí? Sí, porque me sucede, Y ya tenemos cortito de tiempo. sí, sucede bastante más en otra rama. En otras ramas también sucede. Bueno, y esta creo que será parte 1, parte 2 habrá en la siguiente, calculo. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias.